Bendiciones, que el Señor le bendiga en gran manera esta tarde, este día 1 de enero del año 2026. No te pierdas este mensaje que estará poderoso, estará muy hermoso. Eh, si puedes compartir esta palabra para que la palabra del Señor sea expandida a más pueblo y así poder traer más palabra em, y confirmar también de la audiencia. Ya, pero venimos a traer la palabra del Señor y es importante de estar cada día dispuesto a escucharla porque es alimento que necesitamos y recordemos, así como el cuerpo necesita comer, así también el espíritu necesita su alimento. Entonces, por eso digo, comparte esta palabra para que más alimento sea compartido. No te pierdas esta palabra, esta prédica estará poderosa para tu vida. Eh, Hablaremos, está en título, pelea por, Jehová pelea por ti. Esperaremos un pequeño momento, comparte esta palabra con tu familia. Feliz año nuevo, año 2026 que será bendecido para ti y para tu casa. Solo créele al Señor, confía en Él, porque cuando uno empieza a confiarle al Señor, a creerle a Él, en que Él puede hacer maravillas, milagros, levantar, hacer proezas, tú tienes la victoria asegurada, porque estás viviendo sabiamente. Dice en Proverbios que el hombre sabio eh, ve el mal y se aparta. Así es. Nosotros buscamos al Señor porque sabemos que hay un mundo de maldad, porque hay un mundo que le busca solo al mal. Dice en la palabra del Señor que el hombre desde el principio ha deseado el mal. Pero que el Señor nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso Jesús vino a morir, a ser crucificado en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida a nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Por qué? Porque desde el comienzo el hombre decide el mal. Eh, que el Señor te bendiga grandemente esta tarde, este día 1 de enero del año 2026. Estaremos compartiendo la palabra esta tarde. Que la paz del Señor llene e inunde tu corazón, inunde tu vida, porque el Señor hace maravillas en aquel pueblo que le ama, en aquel pueblo que le cree, en aquel pueblo que ama cada día estar en su presencia, alimentar también el espíritu. Y es importante, aún no inicio con la palabra, estoy hablando esta palabra que es poderosa también, porque el alimento es importante, es para tu alma, así como cuando tú comes, te alimentas, así tu espíritu necesita alimento. Y cómo mejor escuchando la palabra del Señor cada día, cada tarde. Eh, Estaré viendo este año 2026 en nuestra página Voz a las Naciones. Estará más activa, estaré predicando pequeños mensajes en las tardes para que te animes a alimentarte. Es necesario antes de acostarnos a dormir, escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú te alimentas de la palabra antes de dormir, el Señor vela tu sueño, guarda tu sueño. Y cuando tú oras y clamas, el Señor guarda tu sueño, porque es una promesa. En el Salmo 5 y en el 4 dice que en paz me acostaré. Ya, bendecidos queridos hermanos, comenzaremos con la palabra. Que el Señor les bendiga en gran manera esta tarde, este día 1 de enero del año 2026. Que la paz del Señor llene y que sea de bendición para tu vida. Hoy hablaremos sobre, leeremos Primera de Samuel capítulo 1, capítulo 5, verso 4 al 5 y al 7, que podemos ver en la historia del pueblo de Israel, de que había un levita, profeta, era Elí. ¿Alguien recuerda de la historia de Samuel? Bueno, en la historia de Samuel cuenta y nos dice la palabra del Señor de que los hijos pecaban de una manera delante del templo del Señor, que ya era demasiado,
que hacían lo desagradable delante del Señor. Y dice en la palabra del Señor que el Señor habló a Samuel. Habló a Samuel. Y el Señor le dijo que iba a venir le iba a llegar el día a los hijos de Elí. Y ya conocemos la historia. Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 5. Aquí está solo el verso 4 en pantalla. Más adelante pondré el 5 hasta el 7 porque es largo. Pero dice la palabra del Señor y la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y volviéndose al levantar de mañana siguiente día, he aquí que Dagón había, ¿qué dice ahí? Caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Como contaba, nos cuenta en la historia de Samuel que vino una guerra, llegaron los filisteos, saquearon y se llevaron el templo de Jehová. ¿Y qué hicieron Actualización de informe sísmico. Perdón. ¿Qué hicieron los filisteos? Los filisteos, dice la palabra del Señor, que metieron el arca de Jehová. La metieron dentro de un templo que tenían para un dios pagano que tenían ellos, que le llamaban Dagón y Aserá. Y nos dice en la palabra del Señor, y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Y nos da una palabra poderosa, que nadie se compara a Jehová, que nadie se compara al Rey de Gloria. Podemos leer y nos dice la palabra del Señor de que pararon en una estatua, un ídolo, y que estaba solamente el tronco, estaba sin cabeza, en mano. Me imagino los filisteos avergonzados viendo su ídolo que nunca se ha movido de ahí. Vieron que llegó el arca de Jehová y que cayó al suelo, o sea, postrado ante la presencia del Señor y derrotado. Vamos a leer el siguiente verso para continuar y nos dice así. Primera Samuel en el verso 5 del 5 al 7 . Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisaban el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, o sea, hasta hoy tiempo. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, los hirió con tumores en Asdod y con todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios. Dagón, dijeron ellos. Porque endurecéis vuestro... Ese es otro verso. Podemos ver cómo ellos se arrepienten. Ellos decidieron mover el arca de su lugar. Ellos decidieron poner el arca donde no debió de haber estado. Sacaron el arca donde el arca era el lugar santo que habla de la palabra. Es importante guardar el arca. Y el Señor ha decidido poner un arca, morar en nosotros. Pero cuando el arca es movida de su lugar, no toma el lugar donde debería estar, ¿qué llega ahí? ¿Qué nos dice la palabra? Llegó destrucción, llegaron tumores.
¿Por qué? Porque no está bajo la cobertura del arca. Por eso es que el Señor nos pide cada día que le busquemos, que le adoremos. ¿Para qué? Para que estemos bajo su protección, todo es bajo legalidad, hermano. Y el Señor nos dice que nosotros debemos estar adorando, glorificando, estar cubierto bajo su presencia. Em, Podemos ver que el pueblo endurece su corazón y, y el Señor los hirió con tumores. Llegaron, ¿por qué? Porque el arca fue retirada del lugar donde estaba. Y ellos vieron y dijeron que no se quede el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros. El siguiente verso. Vamos a leer el verso 6, versículo 6 al 7. Dice, podemos ver la mano del Señor aquí, hermano. No te pierdas esta palabra. Primero de Samuel 6, 6, 7. Porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios. Aquí el arca fue movida a otra ciudad y fue en Gaza, en Asdod y en Ascalón, que fueron destruidas, que llegó pestilencia, enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos no querían devolver el arca. Ellos no querían volver el arca donde estaba, en el lugar santo. Ellos habían endurecido el corazón. Y nos dice la palabra del Señor que llamaron a todos los adivinos, los de Dagón, y ellos comprendieron, ellos entendieron algo. Y dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que había tratado así. Después de que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Aleluya. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y sí, unid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Aleluya. Podemos ver en la palabra del Señor de que el arca fue devuelta. Y ellos comprendieron. Así como el pueblo, y recordaron ese tiempo cuando el pueblo de Israel era cautivo, cuando el pueblo de Israel era sometido bajo la dureza del faraón. Ellos comprendieron de que tenían que devolver el arca porque no estaba en su lugar, porque el arca había sido saqueada del lugar donde debió de haber estado. Pero nos dice en la palabra de que en el verso 7 nos dice que ellos pensaron en devolver el arca. En el verso 9 nos dice del capítulo 6, dice, y obedeceréis si sube por el camino. Ellos ahí envían el arca. Ellos envían el arca del Señor. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron de que venía, de que la enfermedad, todo eso, era porque el arca había salido de su lugar. Querido hermano, querida hermana, el Señor nos pide, nos dice en su palabra esta tarde, el Señor te quiere decir de que anheles de Él, que busques de Él, que Él te puede cubrir, que Él te puede proteger, que Él te puede dar paz a tu corazón, que si te sientes triste, desanimado, desanimada, que si sientes que todo ha perdido, créele al Señor, Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de sus hijos. Cuidemos el arca, cuidémonos como pueblo del Señor, cuidémonos para agradar al Señor, para no desagradarle este año, para ser mejor que el año anterior, para ser mejor que de un año, para decirle, Señor, este Señor es el día
que tú has hecho para mí, me gozaré y me alegraré. Es un salmo, declarar la palabra, recordar de que el Señor puede librarnos. Recordemos que aún el pueblo, en la palabra que leímos, ellos recordaban lo que pasó en Egipto. Ellos recordaban lo que ocurrió cuando el arca fue movida de su lugar. Entonces, hermanos, hermanas, recordemos ese día, recordemos la palabra del Señor en nuestras vidas, declarémoslas, porque cuando la declaramos para nuestra vida, el que está triste va a recibir paz, el que está desanimado va a recibir gozo. Por eso es importante vivir para el Señor, clamar para el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque cuando el arca está en el lugar donde debe de estar, la gloria de Jehová es manifestada. Pero cuando el arca es movida a un lugar donde no debía de estar, viene el desánimo, la tristeza. Y sí, va a llegar el desánimo, la tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces nos va a probar. Nos va a probar muchas veces, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Él va a pelear por nosotros y no va a permitir que su pueblo caiga. Al contrario, lo va a levantar, lo va a fortalecer, le va a dar gozo en el lugar donde debió de haber tenido tristeza. Y ahí es cuando vemos la mano del Señor en nuestras vidas, que vemos gozo en medio de la tribulación, que vemos paz en medio de la guerra, que vemos la gloria de Jehová manifestada en nuestras vidas, cuando la gloria y la mano del Señor es creída, es confiada. Cuando uno le cree al Señor, ve la mano del Señor, así como el pueblo en Asdod, ellos recordaban lo que pasó en Egipto y ellos decían, no, no es la culpa del Dios de Israel, es nuestra culpa, dijeron. Vamos a leer ese verso. En el último verso dice, ahí dice, miren, aleluya, dice, eh, y sabréis que yo, dice, perdón, y sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Por qué? Porque ellos decidieron sacar el arca de Jehová de un lugar donde no debía de haber sido movido. No le demos lugar al desánimo, a la tristeza. Pidámosles al contrario. Empecemos a declarar la palabra del Señor para nuestra vida. Empecemos a declarar la vida, la palabra que el Señor ha puesto en nuestra vida, en tu vida, hermano, hermana. El Señor quiere de que nosotros le busquemos y que no le demos lugar en nuestros corazones, en nuestra mente. Este año, este año 2026, démosle lugar a la presencia del Señor. Y si tú eres primero o te sale por primera vez esta palabra, hermano, hermano, amigo, amiga, compañero, quiero decirte que el Señor te ama. Quiero decirte que el Señor, el Dios que sacó el arca del pacto, el arca de la alianza, de, de un pueblo que era malo y duro de corazón, eran idólatras, que ellos endurecían el corazón, pero aún ellos conocían de que había un Dios que había abierto el mar, que había abierto, sacado al pueblo de Israel y que había hecho lo que es imposiblemente humano, lo había hecho y lo estaba haciendo, estaba moviendo, porque ellos movieron y entendieron que habían sacado algo que no debían de haber sacado. No, hermano, hermana, muchas veces va a venir la tribulación, la prueba, pero el Señor da la victoria, dice en la palabra del Señor, que Él da fuerzas al cansado, que da paz al que no la tiene. Si tú estás sin paz, sin gozo, si estás desanimado, desanimada, si sientes que todo está perdido, quiero decirte que el Señor te ama. Quiero decirte que el Señor puede poner paz a tu corazón. Quiero decirte que el Señor puede hacer lo imposible para sanarte, para salvarte. Pero tú tienes que adorarle, tú tienes que glorificar su nombre, tú tienes que amar más del Señor, clamarle, decirle, Señor, yo te necesito, Señor, yo sin ti no sé, Señor, no puedo esto. Porque tú estás poniendo en control en mano de Dios. Es hermoso, ¿no? Estás poniendo en control la mano de Dios.
O sea, tú estás dando el control de tu vida, el control. Yo no lo puedo, Señor. Este año 2026, sé tú, Señor, tomando el control de mi vida, entregándole al Señor tu vida, diciéndole al Señor, yo no puedo, pero tú sí, Señor. Yo no puedo, Señor, pero yo sé que hay un Dios que levanta. Así como el pueblo entendía de que había un Dios que abrió el mar, así, Señor, yo, Señor, que soy su hijo, su hija, que yo creo en ti, Señor, veré su mano este año 2026, veremos su mano en nuestras vidas. Lo que fue tristeza el año pasado, ahora será gozo en nuestra vida. Declara para tu vida. Confía en el Señor. Créele al Señor, porque el Señor te ama, el Señor quiere el bien, el Señor tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de vida y no de muerte, de paz y de tranquilidad. Que la paz del Señor llene tu corazón. Créele al Señor, confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Recordemos que el arca fue saqueada porque los hijos, los que estaban en los levitas, los hijos de, de Elí, andaban lejos de los caminos del Señor. Andaban eh, como burlándose, o sea, conocían lo del Señor, pero se burlaban. Y el arca fue saqueada. Pero recordemos que el arca fue devuelta, que el arca volvió al lugar donde debía haber estado. Recordemos que el Señor pelea por su pueblo, que el Señor nunca nos deja, que el Señor nunca nos va a desamparar. Muchas veces es uno que se aparta, pero Él nunca se aparta de nosotros. El Señor siempre tiene cuidado de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Y cuando le buscamos, le anhelamos, vemos su gracia y su mano en nuestra vida. Que el Señor te bendiga de gran manera, hermano, hermana. Ahí estaremos compartiendo la palabra este día 1 de enero del año 2024, 26, perdón. Que el Señor te bendiga en gran manera, que la paz del Señor, recuerda compartir este mensaje, porque el Señor quiere que recordemos esa historia hermosa, esa palabra que el Señor, el pueblo estaba afligido porque el arca había sido saqueada, porque ellos sabían lo que había pasado sobre el pueblo. El pueblo no era ausente de lo que estaba pasando en el templo, porque ellos sabían la ingratitud que estaba ocurriendo. Y cuando el arca fue saqueada, ellos afligieron. Clamemos al Señor, orémosles, anhelemos al Señor con todo nuestro corazón este año 2026. Que el Señor te bendiga de gran manera, que la paz del Señor llene tu corazón. Bendiciones. Amén. Amén, Señor. Que el Señor te guarde.